Assalamu alaikum. What brought you to Islam? Walaikum salam. La pregunta es, ¿qué nos trajo, nos acercó a Islam? A mí en lo personal, yo siempre tuve esa inclinación de buscar algo espiritual. Siempre estuve en búsqueda, ese sentido de que existe un ser divino, una superioridad. Entonces, diferentes caminos, buscando diferentes religiones. En una ocasión, conversando con un amigo que es musulmán, él disipó las dudas que tenía yo. Esa es mi experiencia, las respuestas en cuanto a elementos básicos que son para cualquier religión. Islam me dio la respuesta a eso. Salam alaikum. ¿Qué me trajo a Islam? Me trajo esa búsqueda como cualquier ser humano de encontrar paz. Me hablaron del Islam, quise venir a ver la religión. No es una religión de misionarios de que van y te buscan y que te están insistiendo. Tú tienes la oportunidad de venir, comprobar por ti mismo, saber de qué se trata y date la oportunidad a las personas que te estén viendo este video de venir más que nada a ver en realidad, y créeme que todas esas dudas se disipan. Ten la oportunidad y date el tiempo para que vengas. How did Islam change your lives? Have you found something you came to discover you were missing, or was there some void that Islam filled? How did Islam change your lives? La pregunta es cómo Islam cambió mi vida, que si hay algo que encontré yo en Islam que llenara ese vacío. Y se reitera que cómo Islam cambió mi vida. Mi Islam cambió mi vida de forma que yo sentí que es una religión que no solo uno la lleva dentro de un lugar específico para oración, sino también es algo que uno puede aportar fuera de donde hace uno sus oraciones, en la comunidad, donde uno se desenvuelve en una sociedad, y también en tener mejor conocimiento, mejor entendimiento de una persona, de su espiritualidad, del acercamiento a Dios. Todos esos vacíos que no encontraba yo en otras religiones, en otras fes, fueron disipadas en Islam. La pregunta es cómo Islam cambió mi vida. En primer lugar, Islam es una religión de orden, que ese mismo orden te ayuda a ser mejor persona en tu conducta diaria, como persona, como mejor ser humano, mejor vecino, mejor padre. Entonces, esa misma forma de que ha habido esos cambios en mi vida han sido unos cambios positivos, y espero en un futuro que siga habiendo esos cambios. Before coming to Islam, how did you find out about Islam? Was it the actions of Muslims that shaped your knowledge and the awareness of Islam, or did you hear about this religion somewhere in the news or academia or whatnot, and did your own research? How did you come to know about Islam, and what did you think about Islam before reverting? La pregunta es cómo conocí yo al Islam, que si había hecho alguna búsqueda por mi cuenta o que si había visto otras personas, y que si tenía yo de alguna forma algún preconcepto o un prejuicio sobre la religión antes de realmente conocer el Islam. Mi experiencia es, tengo un amigo, él es de Marruecos, él nunca impuso su creencia en mí, nunca se tocó el tema. Lo conozco ya hoy en día por aproximadamente 15 años, por 5 años estuvimos así, convivíamos y demás. A mí lo que me intrigaba era que cuando llegaba yo a su casa, que quedamos de ir a tomar un café o demás,
él me decía, permíteme, tengo que hacer mi oración. Se postraba, cumplía con lo suyo y nos íbamos. Hasta que en una ocasión yo le pregunté que en qué Dios creía él. Y su respuesta fue que era en el mismo Dios que yo creía. Eso me intrigó, a partir de ahí conversamos, entonces fue por medio de él que yo empecé a conocer sobre el Islam. Ahora, prejuicios yo no tenía ninguno, porque realmente yo no conocía sobre Islam. Mi único conocimiento muy vago y muy lejano es cuando yo estaba en México. Me acuerdo en 2 ocasiones, si acaso, escuché el nombre de Mahoma, solamente. De ahí en fuera no tenía yo ningún prejuicio antes de entrar a Islam. La pregunta es, ¿cómo oí hablar del Islam o cómo aprendí? No fue por medio de la televisión, esos medios sensacionalistas que dicen esto o aquello. Yo cuando mismo pregunté y que me daban respuestas, fui a la mezquita. Lo que más me impactó de que no hablaban de política, que no hablaban económicamente de nada, que no te forzaban a querer convertirte, que te dejaban en realidad y te dejan en realidad ser quien eres, que tú mismo tienes la opción de decidir si tú aceptas esta religión por tu propia cuenta, pero nadie te manipula, nadie te forza. Entonces esto es lo que realmente me gustó, de que te dejan ser quien eres. We hear often in the media that Islam was spread at the tip of the sword, or Muslims force other people to convert into Islam. And you're saying you did not feel that. No, Can you elaborate on that a bit more? And what would you say to those who claim that Islam is forced down people's throats? Nadie forza, porque no puedes forzar ni la comida hasta otro ser humano. Esto se da porque tú realmente quieres. Entonces quieres saber, aprendes lo que es al principio es un aprendizaje de lógica, que hace lógica lo que te estás aprendiendo, lo que estás viendo, porque si en realidad te están diciendo una cosa y no hace lógica, en realidad no tiene base, no tiene sentido. Realmente esto no lo forzan a nadie, ellos no son misioneros, no van puerta por puerta tocando, ni van deteniendo a la gente, que ven a la mezquita, ven, mira que te estamos esperando. No hay nada de esa forma de que traten a uno de convencerlo. Realmente tú vienes por tu propia cuenta, tú decides, ves, y como yo me convertí, también me ha tocado ver otras personas que se han convertido. Como te digo y te vuelvo y te repito, no hablan de política, no hablan de dinero, no hablan de que, sabes que si realmente no traes más personas, tú no vas a hacer esto, no vas a tener esto. No, esto es una cosa personal, y esto es lo que me gusta. La pregunta era que si Islam, y desafortunadamente es lo que se ve en los medios de comunicación, que si Islam es forzado en las personas. A mí me gustaría enfatizar a quienes estén viendo este video 2 cosas. Una, pensando ya, uno haciendo reflexión, nadie puede forzar a nadie a creer en cualquier cosa. Con un ejemplo muy claro, si alguien llega y me amenaza de que tengo que creer X, esa persona no tiene mi convicción, lo que tiene es una respuesta de mi parte porque estoy en un dilema. Estoy en un dilema de que tengo que decirle sí o no, pero es un dilema, no es convicción. Por otro lado, a todos aquellos que quieran saber sobre Islam, les sugiero que hagan lo que yo siempre les digo a todos. Cuando quieran saber sobre Islam, pregúntenle a un musulmán. No es diferente que cuando quieran saber de medicina, le pregunten a un médico, cuando quieran saber de cómo se hace un pan, que le pregunten al panadero. De la misma forma, en vez de prender la televisión a ver lo sensacional que pasan por ahí, que le pregunten a un musulmán. Allah subhanahu wa ta'ala has sent Muhammad sallallahu alaihi wasallam as rahmatan lil alameen, mercy to the world. So you came back to your religion, and Islam was yours to take,
at all times. So you could take it at any time, but Allah willed that it happens at this age, right? But when you were practicing Catholicism, did you have any questions about the premises of Catholicism, like the personality of Jesus? Was there any questions that you were having as far as the Catholicism is concerned? Y para resumir la pregunta es que Allah Azza wa Jal envió a Mohammed por medio de su misericordia a toda la humanidad. Y yo en lo personal vengo de una familia católica y la pregunta que si hay algunas cosas en las cuales yo tenía cierta aprehensión o cierta duda sobre el catolicismo. Y eso es sí. Mis dudas eran conforme fui creciendo en el catolicismo, conforme tenía mayor conciencia de las cosas, conforme sentía esa necesidad espiritual, el acercamiento a Dios, empecé a cuestionar cosas que son fundamentales, en particular para esta religión. Eso es quién era Jesús, la naturaleza de Jesús, algo que es muy importante, el pecado capital. Y quiero explicar eso. El pecado capital, la forma en que yo lo veía era cómo era posible que un Dios justo, al momento que manda a un ser humano al mundo, ya nace en pecado. Esa es la enseñanza que es fundamental en el catolicismo. Eso para mí era irreconciliable. Otra cosa, que como Dios, siendo un Dios misericordioso, iba a mandar a otra persona para el perdón de los demás, cosa que no tampoco podía reconciliar. Entonces, al saber que en Islam no existe eso, porque no puede existir un ser humano que nazca en pecado, sino que es una creación pura de Dios, eso a mí me reconcilió esa duda que tenía. Y en cuanto a Jesús, nosotros creemos en Jesús, no lo negamos de ninguna forma. Lo que sí no puede ser es la presencia de Dios en la tierra, y eso tiene sentido. Para resumir la pregunta que nos están diciendo, que pensamos especialmente de la religión anterior en la cual procesábamos o creíamos, lo único que puedo decir es que siempre, en cualquier cosa, en cualquier situación donde hay controversia, donde realmente algo no hace lógica, algo está mal. Entonces no estoy aquí criticando de la religión a la cual yo venía antes, sino que realmente, en realidad, lo único que hago es que pues esas creencias, esas enseñanzas no tienen que ser humanoides de las personas, de los humanos, sino que realmente vean y se den cuenta que todo lo que es controversial, porque la palabra de Dios no es controversial, tiene que ser firme. Entonces, si realmente hay alguna controversia, alguna duda, es tu obligación saber, aprender y tú mismo darte cuenta o investigar, porque siempre ese sentido de querer vivir mejor, estar mejor espiritualmente, de todo el mundo, todo el ser humano lo buscamos, y eso es lo que espero también ustedes que algún día tengan la oportunidad de ver y aprender. How did your families receive the news that you were accepting Islam? Y la pregunta es cómo lo tomó mi familia. Mi familia les causó curiosidad porque querían saber de qué se trataba. No hubo ningún rechazo. Somos 8 hermanos y una hermana, y existe una gran gama de religiones. Unos son cristianos, otros son o atendían congregaciones de los Testigos de Jehová. Tengo otros hermanos que ellos tienen su propia creencia muy personal, pero de cualquier forma todos y cada uno de ellos querían saber más sobre Islam. Tengo uno de ellos que inclusive vino a la mezquita porque quería ver cómo se hacía la oración. Me dijo que unas cosas que le cautivó, no que le inquietó, sino que le cautivó, fue el hecho de que aquí no había imágenes, como en otras religiones lo ponen. Y bueno, ellos preguntan, ellos quieren saber de qué se trata, y lo han tomado bien. La pregunta es cómo mi familia
qué opinaba mi familia después de haber hecho yo el cambio al Islam. En primer lugar, pues que ahora en vez de tacos vas a comer camello. No, eso no, en realidad fue muy breve en el sentido de que, bueno, en realidad mientras seas tu mejor persona, mientras tú lleves una vida más ordenada y las personas alrededor tuya sean felices, las hagas feliz y tú seas feliz, realmente aceptaron y han aceptado. If there are people, and I'm sure there are people, who are contemplating Islam, contemplating reverting, but they're hesitant for whatever reasons, and they can't take that final step of the Shahada for whatever reason, what would you tell them? La pregunta es que si hay alguien que está viendo este video, o no necesariamente viendo este video, que si hay alguien que tiene esa inquietud, que quiere acercarse y aceptar el Islam, hacer su proclamación de fe, pero de una forma o de otra tiene cierta aprensión, ¿qué les aconsejaríamos? Bueno, la decisión es muy propia. No sé si fuera por temor o por dudas. Lo único que sí les sé decir es, dando ese paso, como se me dijo a mí, lo demás es fácil. Yo recuerdo con mi amigo, con quien les platiqué anteriormente en este video, yo le pregunté que qué necesitaba yo para acercarme al Islam. Él me dijo que era solo de hacer mi proclamación de fe, hacer mi shahada, y eso era todo. Y al momento cuando la hice, le dije, ¿y ahora? Me dijo, lo demás es fácil. Y ha sido fácil, es muy práctico, y poco a poco seguir en ese camino que es lo que es, un camino para llegar a Dios. La pregunta es a las personas que están viendo, que están todavía indecisas al no tomar su testimonio de fe. Lo único que les puedo decir, como a mí que me pasó, estuve yendo por cerca de un año a la mezquita. Tomé mi tiempo, vi, traté de leer lo más que pude, y también a ustedes les puedo aconsejar, tomen su tiempo, porque esto es un acto personal. No es que alguien te esté forzando, ni lo tomes porque te sientas forzado. Tiene que ser un acto voluntario en el cual tú estés decidido en hacer este cambio de vida para mejorar. Es todo lo que les puedo decir. To take it to a lighter note, was there any funny situation that you found yourselves in after converting to Islam? Like you come to a masjid and people think you are from the Arab world and you start speaking Spanish and they're like, what's going on here? Was there any funny situation that you found yourselves in after converting to Islam? Sí, la pregunta es que si ha habido alguna situación cómica, por así decirlo, después de que, o recién haber venido al Islam. Más bien, yo lo que he encontrado es sorpresa de las personas cuando me escuchan hablar español, que me preguntan que de dónde soy, que les digo que soy de México, se sorprenden, a menos aquí, porque parece que, o a menos cuando yo me revertí al Islam, no había muchas personas de habla hispana que hablan español, a menos aquí en Denver, no sé en otros lugares. Entonces se sorprendían, se admiraban de ver eso. Lo que sí, muy personal, es a veces que yo estaba haciendo salah, llegaban personas y se me ponían aquí a un lado y yo me ponía medio inquieto porque no sabía realmente que esta persona, ya después uno aprende que son personas que se unen a la oración de uno, pero sí, reitero, eso es un camino de aprendizaje. Pues conmigo pasó curioso de que pues en realidad sigue uno con sus costumbres, porque en realidad pues fue uno creado con ciertas costumbres, ciertos valores. No venimos, me imagino, como aquí el hermano y yo, no venimos a buscar un nuevo tipo de cultura, no venimos
a integrarnos, a querer cambiar o hacer cambios, no, sino que realmente venimos con la misma devoción y con el mismo objetivo, con la misma fe de que buscamos a Dios. Afortunadamente el cambio del idioma pues no se favorece porque nosotros en el español, pero pues hacemos el intento de hacer unos cambios, pero todo ha sido positivo hasta ahorita. Una cosa que quiero agregar yo es, hay espacio para humor aquí dentro de la religión, no es rígido, es más, Dios, Alá, nos dice en el Corán, en su revelación, que no hay compulsión en la religión. Y a lo que voy es esto, uno de mis hermanos, después recientemente que me había convertido o revertido, los mexicanos yo creo entienden esto, los panes que son los cochinitos de piloncillo. Estábamos en la mesa comiendo y mi hermano, se llama Adán, él no está en esta fe, agarra un cochinito y me lo pasa y me dice, este sí te lo puedes comer, ¿verdad? A lo que voy es por la prohibición que existe de comer cerdo aquí en la religión, pero hay humor, no es rígido, es simplemente una forma de disciplina, de conocimiento, de vivir su vida. This video is going on YouTube, so there will be millions of people, inshallah, watching this. Your final words, what would you tell to our Hispanic and Spanish-speaking brothers in humanity? What would you tell them? Final words. Y para culminar, pues lo que se nos está diciendo, una palabra final para quienes estén viendo esto. Sigan para aquellos que están buscando un camino, una meta, que sepan que no todo termina aquí en esta vida, hay algo más allá, que sigan buscando, que pregunten, que indaguen, que se enriquezcan de conocimiento. El conocimiento es una obligación para nosotros los musulmanes, y me imagino que fuera de este ámbito hay personas quienes pueden decir, bueno, yo también estoy buscando conocimiento, que está bien. Lo que quiero reiterar es que para nosotros es una obligación, debemos seguir buscando, indagando, y que si llega a haber un conflicto o alguna duda por alguna respuesta que hayan recibido, que busquen la otra parte de esa respuesta, para que no tengan emociones encontradas y para que ustedes sepan cómo elegir. Si tienen alguna duda, acérquense, los invito a que se acerquen, pregunten, reitero, si tienen dudas, pregúntenle a un musulmán, acérquense a una mezquita. Las mezquitas aquí en Denver, afortunadamente, se están llevando unas iniciativas donde hay, en inglés sería open house, que están abiertas a musulmanes y no musulmanes, para que vengan y conozcan de la religión, que atiendan a una de ellas para poder responder a sus preguntas. Lo último que puedo decirles, en resumidas cuentas, dense la oportunidad, es obligación de cada ser humano saber en qué es lo que estás creyendo, qué es lo que estás profesando. Es una obligación personal, date la oportunidad, así como si fueras a buscar un mejor empleo, créeme, esto va a ser para una vida espiritual mejor, personal, a muchos niveles. Date la oportunidad, espero que estas palabras hayan sido para poderles ayudar. Aquí mi hermano y yo que tuvimos la oportunidad de hablar y expresar en realidad lo que nos ha pasado, para que ustedes tengan la oportunidad en un futuro también de poder tener la oportunidad de estar sentados aquí y dar su manifestación como nosotros lo estamos haciendo ahorita. Inshallah, que Dios los bendiga. Would you like to add something? Pues creo, I think that'll be enough. Barakallah.